Hola amigos, Hola amigos, el día de hoy les vamos a hablar de las experiencias no tan buenas que tuvimos durante nuestro recorrido por los Estados Unidos. Bueno, como siempre, en los viajes van a haber experiencias maravillosas y otras no tan buenas, pero queremos contárselas para que ustedes tengan precaución a la hora de visitar estos lugares. tengan en cuenta que lo que les vamos a contar acá fueron parte de nuestra experiencia personal. No quiere decir que todo es así, no quiere decir que es mejor o peor, simplemente es parte de nuestra experiencia. Así que comencemos. Comencemos hablando del barrio chino. Un día estábamos caminando por la ciudad de Nueva York, conociendo sus barrios, los lugares de interés, sitios turísticos, y decidimos ir al barrio chino. Fuimos a las horas de la tarde, ya está empezando a caer la noche, y bueno, creo que esta no es una hora muy recomendada para visitar este barrio, ya que no nos dio tanta sensación de seguridad. Nos encontramos caminando por una parte de este barrio, por una zona donde nosotros sabíamos que habían como unas oficinas donde venden tiquetes de buses para viajar a otras ciudades, y ya sabíamos previamente que era un lugar que no era como tan recomendado. Hay calles muy oscuras y se dice que son zonas pues donde ocurren como muchos robos y muchos incidentes con turistas. Siempre es bueno como turista estar siempre con las pilas puestas, estar siempre con mucha precaución, ya que los turistas por eso son presas fáciles de robos, de atracos, porque los ven distraídos y porque se les nota que son turistas. En el caso de nosotros siempre tratamos de estar como vestidos de una manera muy neutra, Sí. y de no estar pues como mostrando mucho lo que llevamos. En este caso íbamos caminando por una calle muy oscura cuando nos percatamos de que había una persona que venía caminando como de una manera sospechosa, traía como algo en su mano, entonces eso nos hizo ponernos alerta. Bueno, íbamos caminando cuando escuchamos que el señor abrió algo así como una especie de navaja de manera automática. Él iba justo Sonó el a clic. nuestro lado, iba pasando. Entonces en ese momento nosotros nos apretamos las manos y corrimos. Digamos que corrimos alrededor de unos 20 metros. Nos hicimos cerca de uno de estos lugares donde venden tiquetes, había muchas personas ahí afuera. Un grupo de turistas. Miramos hacia atrás y vimos a la persona con su navaja en la mano como que no sabía qué había pasado. El hecho fue que nos logramos salvar en este caso de ese ataque que estuvo a punto de sucedernos. Y bueno, nosotros siempre teníamos la señal de que cuando algo sucediera y estábamos cogidos de la mano, apretarnos en 2 veces, y ya sabemos que los dos tenemos que reaccionar inmediatamente. Y bueno, creo que esa fue una buena manera que afrontamos la vida y logramos salvarnos de un atraco o quién sabe, o algo peor hubiera podido suceder. Siempre es bueno que cuando vayas a visitar un lugar en una ciudad, primero leas, te informes acerca de las zonas, de los alrededores, si es seguro caminar de noche, para que vayas con bastante precaución y trates de ir de una manera no mostrando mucho tus cámaras, tus celulares, pasar lo más desapercibido posible que se pueda. Nosotros lo que hacemos es buscar información acerca de las zonas de riesgo, y de esa manera, un mapa de crimen o algo así, podemos darnos cuenta de dónde ocurren más robos o algunas calles o barrios que no son como tan recomendados para turistas. Entonces preferimos evitar ir a esos lugares. En este caso nos atravesamos por esa calle porque era el camino hacia un restaurante que queríamos visitar, y bueno, tomamos el riesgo con nuestras precauciones, y bueno, algo malo nos pudo haber pasado ese día. Y luego cuando llegamos al apartamento fuimos a mirar el mapa de crimen que Diego les habla, y efectivamente esta zona estaba marcada en rojo, que es una zona peligrosa para transitar. Hay que transitar con mucha precaución, estar muy pendientes y, como les habíamos dicho, pasar lo más desapercibido posible que se pueda. Uno de los atracos más comunes que se da en esta ciudad es cuando te encuentras a punto de comprar tu tarjeta de metro o de recargarla. Allí se encuentran personas que te dicen no la recargues en la máquina, más bien yo te vendo esta que está cargada con $10. Entonces las personas suelen acceder, comprar esa tarjeta por $10, pero cuando vas y verificas el saldo que tiene, suele tener menos dinero, 7, 3, 1 o no tener ningún saldo. Entonces esto es común, así que no suelen confiarse de este tipo de personas.
En estos casos, estas personas que tratan de venderte esta tarjeta fingen que las máquinas que hay alrededor están malas, así que es mejor que no te confíes porque puedes pasar un mal rato, incluso perder algo de dinero. Nosotros este día tuvimos un momento de estrés, especialmente yo me estresé bastante porque nos estábamos cambiando de apartamento, estábamos muy encartados, teníamos las maletas grandes. Teníamos los morrales con los computadores y bueno, necesitamos hacer la recarga de esa tarjeta para poder tomar el metro. Justo cuando llegamos a esta estación se trataba de Port Authority Bus Terminal y veníamos de Nueva Jersey, íbamos a cambiarnos a la línea de metro para ir hacia Brooklyn y justo en este momento vimos que eran unos tipos que estaban cerca de las máquinas donde recargas. Inmediatamente nosotros pensamos que eso era lo que estaban haciendo, entonces Paola se paró al lado de la puerta de seguridad por donde a veces salen personas y bueno, se paró ahí con las maletas, con todo nuestro equipaje mientras yo me disponía a hacer la recarga. Entonces en ese momento yo me fui a recargar nuestra tarjeta, le íbamos a cargar con un saldo de $10, me acerqué a la máquina, inmediatamente llego a la máquina, uno de estos tipos me aborda diciéndome que la máquina estaba mala, pero la máquina no estaba mala, entonces yo le dije que no me interesaba comprarle la tarjeta, yo iba a hacer mi recarga. Entonces justo cuando empecé a hacer la recarga de mi tarjeta, una tarjeta que estaba vacía, saqué un billete de $10 y el tipo inmediatamente me lo quitó. Entonces justo cuando él me quita el billete, mi reacción fue quitarle una tarjeta que él traía en la mano, ¿cierto? La otra yo la tenía puesta en la máquina, pero esa no tenía saldo en el momento. Justo en este momento Diego empezó a discutir con esta persona y esta persona le hizo una seña a otro hombre que estaba atrás para que lo apoyara. Entonces esta persona se fue hacia ellos, Diego estaba de espaldas, Diego no vio la persona que llegaba, yo me asusté muchísimo, entonces mi reacción fue gritarle a Diego, decirle Diego, cuidado, para que él supiera que llegaba otra persona por atrás y estuviera prevenido. Justo en ese momento cuando Paola me alerta, mi reacción fue moverme, entonces dejé de darle la espalda al tipo que venía y seguí discutiendo con ambos. Yo me puse muy bravo y en ese momento tiré mi mano y le quité el billete al tipo que me lo había quitado. Eso los enfureció un poco más, yo les tiré la tarjeta, los empujé y justo en ese momento alguien venía saliendo por esa salida de seguridad, entonces le dije a Paola, entrémonos. Entonces cogimos las maletas, nos sentamos por esa salida de seguridad, los tipos quedaron allá como en shock y nosotros inmediatamente muy asustados nos fuimos de este lugar. Sí, literalmente nos colamos al metro, no pagamos el tiquete porque la verdad estamos muy asustados y lo que queríamos era huir de ese lugar. Sí, lo único que perdimos en ese momento fue la tarjeta que yo había dejado en la máquina por la que estaba recargando. Tal vez esa tarjeta puede valer $1 o $2, entonces fue todo lo que perdimos en este momento, más el susto que nos llevamos. Entonces ya saben, si ven que hay máquinas donde hay tipos extraños esperándote, más bien recarguen en otro lado o se esperan un momento o compran o hacen la recarga en una taquilla. Esa es nuestra recomendación para que no tengan este tipo de momentos malucos. Sí, ya saben, para que tengan mucho cuidado, ya que es mejor evitar estas situaciones tan incómodas que pueden ponerlo a uno en peligro, porque uno no sabe qué puede pasar en estas situaciones. Sí, finalmente esto lo que hace es como cargarte de energía, una energía no tan buena, porque siempre te da como esa sensación de inseguridad cuando te estás moviendo por la ciudad. Entonces son experiencias no tan buenas, pero que es importante que también ustedes las conozcan, porque no todo es color de rosa, siempre pasan muchas cosas. Y bueno, eso fue parte de lo que nos ocurrió. Y bueno, la verdad lo tomamos como una experiencia buena a la final porque aprendimos mucho de ella y nos sirvió para continuar nuestro recorrido de una manera segura. Cuando nos desplazamos por la ciudad de Nueva York, usualmente nosotros utilizamos como transporte el metro. A veces lo hacemos en horas muy temprano, a veces lo hacemos en horas muy altas de la noche. Entonces esto también puede llevarte a momentos de inseguridad. A nosotros frecuentemente nos pasaba en los vagones de metro que nos encontramos con personas que empezaban de un momento a otro a gritar, Sí. que empezaban de un momento a hablar duro, como a pelear. Entonces nosotros la reacción que tomábamos en esos momentos era más bien que cuando parara el tren en la siguiente estación, simplemente nos cambiábamos de vagón o de carro de metro, pues no nos gustaba estar como cuando este tipo de situaciones ocurrían. Adicional a todo esto, lo que en términos generales nos encontramos en la ciudad de Nueva York, pues siempre esa sensación de inseguridad, y algo que no nos gustó fue la forma en que los lugareños o las personas pues que están en su día a día
tratan a las demás personas, son muy fríos, son poco amables y bueno, en términos generales fue algo que no nos gustó tanto de la ciudad de Nueva York. Sí, nos dimos cuenta que en esta ciudad viven a un ritmo demasiado acelerado. Y tú tienes que estar muy pendiente de eso porque los lugareños siempre viven de afán. Entonces, por ejemplo, si vas por las escalas de metro, por unas escaleras eléctricas, siempre debes hacerte a un lado, a un costado, al lado derecho para que las otras personas puedan circular por el otro lado. Si de pronto estás perdido y necesitas ubicarte, mirar tu celular, un mapa o algo, tener precaución de dónde paras porque a ellos les molesta demasiado que pares en medio andén porque le estorbas, pues no los dejas transitar con tranquilidad, con fluidez. De esta ciudad. Sí, entonces a ellos les molesta mucho eso. Tienes que ser muy precavido, tienes que ser muy consciente de que puedes molestar a otras personas, entonces buscar un lugar para ubicarte donde las personas puedan circular libremente. Bueno, son cosas culturales, allá es una vida acelerada. Usualmente no le debes prestar tanto la atención a ese tipo de situaciones, pero cuando tú ya llevas 2, 3 semanas en esa misma ciudad conviviendo y viviendo todos los días con este tipo de situaciones, pues suelen ser un poco molestas. Entonces, no estamos diciendo que todo el mundo es así, pero sí nos pasó muchísimas veces que sentíamos que estábamos estorbando, que sentíamos que estábamos molestando a alguien. Son ese tipo de situaciones que no nos gustaron. A modo de anécdota, una vez estábamos cocinando unas pastas en un apartamento y bueno, pues las estábamos haciendo pues simplemente en agua y la olla estaba botando mucho vapor y de un momento a otro se activó la alarma contra incendios del apartamento donde nos encontrábamos. O sea, fue una experiencia un poco estresante. Estresante, muchísimo. Porque lo primero era que el techo se encontraba bastante alto, es decir, no alcanzábamos a apagar la alarma, nos tocó treparnos en unas sillas y bueno, le pusimos un trapo, le hundimos el botón, tratamos de desconectarla, pero nada de esto funcionó. Esto nos generó muchísimo estrés porque la alarma no dejaba de sonar y una persona cercana a nosotros antes de nuestro viaje nos había dicho que cuando esto sucedía, esta alarma mandaba una señal directamente a bomberos y policía y ellos llegaban al apartamento y si era una falsa alarma te multaban, entonces la multa era bastante grande y nosotros no queríamos en ese momento nos habían dicho que era algo así como $1,200. Después bueno, nosotros necesitábamos esa plata para poder seguir viajando. Bueno, entonces lo que yo hice fue salir corriendo a buscar una persona del lugar que de pronto nos ayudara a pagarla. Bueno, estuve buscando, di una vuelta por todo el edificio, pero no encontré a nadie. Por eso ya cuando me regresaba al apartamento a ver qué podíamos hacer, me encontré con una persona mexicana, pero que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos. Entonces yo le pregunté en inglés, le pregunté en español y la respuesta que ella me dio fue en inglés y me dijo que no le importaba nada lo que nos estuviera pasando, que ella iba de afán para su trabajo. Entonces pues yo quedé ahí como con el impacto de ese momento, con el choque cultural. Bueno, me regresé al apartamento. Cuando llegué al apartamento, pues corrí con la suerte que lo que habíamos hecho sí había funcionado. Cuando yo salí del apartamento a buscar ayuda, pues en ese momento se apagó la alarma. Sí, yo no me percaté de eso, entonces estuve por allá un rato buscando a alguien que nos ayudara. Y bueno, días después me volví a encontrar con una señora hablando un español mexicano nativo, o sea, totalmente bien hablando el español. Simplemente la persona no me quiso ayudar, no le importó lo que me estuviera pasando en el momento. En esos días me crucé también con la persona que hacía como oficios varios en el edificio. Estuve hablando con él acerca del incidente y me dijo que efectivamente si la alarma se quedaba sonando mucho tiempo, esa alarma estaba conectada con una central que hay en el edificio y esa central es la que se encarga de enviar el aviso a los bomberos. Entonces sí pudo haber pasado a mayores, pero afortunadamente fue simplemente una experiencia. Después de eso como que esa alarma se dañó y usualmente seguía sonando hasta que finalmente pues hablamos con el dueño del apartamento y nos dijo no, haz esto, nos dio las instrucciones y la desactivamos, pero sí fue pues un momento incómodo estrés. Y ahí tuvimos pues como un buen choque cultural. Pero bueno, hay que ser muy tolerantes con esto porque no todas las personas son así, no todas las personas reaccionan igual. También hay personas muy amables, también hay personas que te quieren ayudar siempre, pero bueno, nos encontramos estas ciertas personas que no nos quisieron ayudar, pero igual... Igual eso hace también que la experiencia de viaje sea auténtica, ¿cierto? Nosotros no decimos que nuestro viaje fue el mejor del mundo, pero para nosotros lo fue.
y para cada persona su viaje lo es, ¿cierto? Sus experiencias y todo lo que vive como persona, los lugares que visita hacen que sea la mejor experiencia de sus vidas. Entonces, bueno, para nosotros también lo fue. Una vez llegamos a ese barrio de Brooklyn que les contábamos hace un momento. En este barrio nos llevamos una sorpresa, es que era un barrio judío. Nosotros nos íbamos a quedar en un apartamento que era de una persona de Argentina, pero quedaba justo en el centro de un barrio que estaba lleno de personas judías, y obviamente los comercios que habían alrededor eran para judíos. Sí, algo diferente porque nosotros no estamos acostumbrados a convivir con judíos. Son culturas muy diferentes, costumbres muy diferentes, y tal vez uno como extranjero puede incomodarlos a ellos sin uno darse cuenta, así que es bueno de pronto uno informarse bien qué lugar vamos a visitar, qué costumbres hay en el lugar, para no llevarse malos ratos. Sí, son como muchas cosas por tener en cuenta, uno no debe tenerlas en cuenta todas, pero bueno, tiene que ser tolerante ante las situaciones que te pueden pasar en esos diferentes lugares. En este caso se trataba de un supermercado donde íbamos a comprar el mercado para la semana que nos íbamos a quedar en esa zona. Bueno, era un supermercado totalmente normal. Lo único que nos hizo sentirnos un poco diferente allí es que los precios eran mucho más elevados y no estábamos en un barrio que fuera como tan costoso, ¿cierto? Entonces, pues bueno, entramos en el supermercado. Había muchas personas con abrigos, personas pues con sus gorros típicos. Entonces pues sí nos sentíamos como un poco extraños de estar rodeados pues de este tipo de personas. Y bueno, cuando íbamos caminando, recuerdo que estábamos al lado de un enfriador buscando pollo, buscando carne. Llegó alguien y nos atropelló con un carro de mercado, una señora. No le importó que estuviéramos ahí con su carrito, nos empujó varias veces. Nosotros pues en cuanto a eso somos tolerantes, y lo que hicimos fue corrernos y no dijimos nada. Y esperar un momento, ¿cierto? La señora se veía como molesta, como malhumorada con nosotros, y en general las personas que habían en ese lugar como que nos miraban raro. Sí, nos sentimos bastante incómodos allí, pero bueno, fuimos tolerantes, hicimos nuestras compras y ya. Sí, al llegar a la caja nos atendió una persona de México, pero lo que más nos llamó la atención es que esa persona estaba como si fuera el peor de sus días. Estaba de muy mal humor, no nos miraba a los ojos. Podemos comprender que de pronto es un poco por la actitud y por la diferencia cultural que había allí pues con las diferentes personas. Entonces, bueno, nosotros tomamos nuestras compras y decidimos más bien irnos hacia el apartamento. Más adelante nos enteramos que en este tipo de supermercados la comida que venden es una comida que pasa pues como por unos, no sabemos bien si son rituales o pues parte como de su religión. Entonces eso hace que los alimentos tengan unos precios más elevados, y de pronto por eso la señora estaba molesta con nosotros, ¿cierto? Porque a leguas pues se notaba que primero no estábamos hablando el idioma y segundo que no éramos de ese lugar. Son temas con los que uno no se debe meter, temas que uno debe respetar. Por ese motivo más bien pues nos fuimos. En todo este contexto entendimos la posición de la señora y bueno, seguimos tranquilos, y hay que ser muy tolerante a esos cambios culturales tan fuertes que se viven en una ciudad tan diversa. Esto por lo general solo sucede cuando te alejas de los lugares que son turísticos y empiezas a llegar a barrios que son un poco más lejanos, un poco más reservados, un poco más de los lugareños. Entonces, bueno, se pueden dar todo este tipo de cosas. Justo cuando llegamos a este barrio, era ya hora de almuerzo, queríamos comer algo y comenzamos a buscar en Google Maps como restaurantes que de pronto nos pudieran servir para almorzar ese día. Y bueno, encontramos uno como a unas 8 o 10 cuadras de donde nos encontrábamos. Pues había que caminar como en línea recta, y algo que nos llenaba un poco de confianza es que el barrio era un barrio pues tranquilo, un barrio normal. Y bueno, en esa zona también podemos ver a través de Google Maps que era una zona comercial, porque Google Maps pone una sombra como de color amarillo. Cuando llegamos a un barrio nuevo nos gusta caminar mucho por sus alrededores, porque así vamos conociendo un poco más. Bueno, y una vez nos fuimos adentrando en el barrio, vimos que poco a poco iba cambiando la infraestructura de las casas que habían alrededor. Se veían un poco más deterioradas, el aspecto cambiaba mucho, ya no se veía como un barrio tan bonito, entonces eso nos fue generando algo de inseguridad. Sí, empezamos a tener como un poco de desconfianza. Llegamos a una zona donde había un hospital gigante, pues cuando digo gigante es que nos tocaba darle la vuelta y nos demoramos como unos
15 minutos dando ese recorrido. Y bueno, en esos alrededores pues siempre veíamos personas como paradas en las esquinas, que de pronto nos miraban un poco raro, y eso empezó a generarnos una sensación de inseguridad, hasta que bueno, encontramos el restaurante, entramos, no quisimos comer allí, nos sentíamos bastante inseguros, entonces lo único que hicimos fue comprar lo que íbamos a comer y decidimos regresar de nuevo hacia nuestro lugar de hospedaje. Bueno, de regreso a nuestro apartamento presenciamos una situación algo extraña que nos generó mucha inseguridad. Se trataba de 2 hombres y una mujer que estaban muy sospechosos a un lado de la calle. Al parecer estaban expendiendo drogas. Sí. Y vimos que interceptaron a una persona que iba pasando y como que le quitaron sus pertenencias, entonces eso nos alertó bastante. Ahí sí que nos fuimos caminando súper rápido al apartamento, porque la verdad pues siempre da susto que te roben, y más si no eres de ese lugar. Sí, se dio una situación ahí incómoda. Nosotros vimos que ellos estaban, por decirlo así, como forcejeando un poco con esa persona. Bueno, y nosotros aprovechamos justo ese momento donde vimos que estos tipos estaban como ocupados con esa persona para pasar, porque nosotros necesitábamos obligatoriamente pasar por ahí, sí, para ir al lugar donde estábamos, no había más rutas. Entonces, bueno, pasamos rápido, seguíamos como pendientes de lo que ocurría. Ellos siguieron allá forcejeando con la persona y bueno, nos alejamos rápidamente del lugar y regresamos hacia el apartamento. Así que eso nos dejó una enseñanza bastante grande, es que siempre debemos estar muy alerta y observar mucho lo que sucede alrededor, porque muchas veces uno como turista se emociona de lo que ve alrededor, va muy impactado, va muy distraído, y eso es una falla grandísima, porque eso es lo que más aprovecha un delincuente para atracar, para robar. Así que hay que estar bastante alerta. Y por último les queremos contar una experiencia que nos ocurrió en la ciudad de Washington. Muy cerca de la Casa Blanca, estábamos hospedados aproximadamente a 3 cuadras de la Casa Blanca. Pensamos que era una zona súper segura, estamos muy confiados, pero bueno, nunca te puedes confiar. En ese momento habíamos salido del hotel, era ya nuestro último día allí, habíamos dejado las maletas en la recepción, porque era más o menos el mediodía, entonces íbamos a ir a buscar algo de comer. Nos fuimos para un restaurante que quedaba más o menos a unas 2 cuadras de allí. Era un lugar lleno de mesas y en la parte del fondo se encontraba el cajero, donde pedías pues tu orden, la preparaban y te la entregaban ahí mismo y ya te ibas hacia la mesa a comer. Nosotros hicimos pues todo el proceso y nos encontramos en una mesa que se encontraba al lado de la puerta, pues muy cerca. Entonces allí nos relajamos, descargamos nuestros morrales, que era lo único que llevábamos en ese momento, con los computadores. Obviamente por seguridad nosotros poníamos los bolsos como hacia el lado de la pared, y bueno, para que de pronto no nos fuera a pasar ningún incidente con ellos. Estábamos comiendo ahí tranquilos cuando vemos que se acerca un tipo, entra al restaurante, estuvo mirando por unos segundos y se fue. A mí me pareció un poco raro, mas sin embargo pues seguimos comiendo y no sé, tal vez unos 2 minutos después llegó con otro tipo. Sí, bastante sospechoso, sí, nos generó algo ahí de estrés, estuvimos bastante pendientes de esa situación. Nos pusimos de una alerta, y lo que nos pareció como extraño es que uno de ellos se quedó al lado de la puerta y el otro se fue como hacia el lado donde estaba el cajero. Entonces él se puso como a mirar el menú, había una parte donde se encontraba el menú colgado, entonces él se puso como a mirarlo. Y eso hacía que las personas que estaban del lado de la cocina no alcanzaran a ver lo que estaba sucediendo atrás. Entonces el otro tipo se nos acercó, empezó a decirnos que nos iba, que necesitaba que le diéramos todo nuestro dinero, que si no le damos nuestro dinero se nos iba a llevar los bolsos, sí, que le iba a hacer daño a Paola. Porque justamente se hizo a mi lado. Él estaba con una chaqueta, tenía algo en la mano oculto, me imagino que una navaja o alguna arma, no sé, pero la tenía oculta, y justamente se paró muy cerca de mí y Diego estaba frente mío. Entonces empezó a decirnos que si no le dábamos el dinero nos iba a hacer algo o se nos iba a llevar los bolsos. Yo en ese momento me sentía como que ya nos habían robado, ¿cierto? Sí, no veía como una salida a esa situación. Entonces una vez pues como que asimilé que lo que nos estaban pidiendo era dinero. Entonces recordé que antes de salir del hotel yo lo que había hecho era organizar la plata que tenía en la billetera y había puesto los billetes de menor denominación en la parte de afuera. Entonces en ese momento yo saqué la billetera por debajo de la mesa, cogí 2 billetes de $1, guardé la billetera y los enrollé.
Entonces yo saqué los billetes así enrollados, estiré mi mano y le dije al tipo, ahí está el dinero, vaya cuéntelo. Entonces él hizo caso, entonces se retiró de la mesa, como a ver yo qué le había dado. Sí, porque lo entregó muy arrugado. Y en ese momento Paola y yo cogimos los bolsos y salimos corriendo. Igual no terminamos de almorzar, pero nos logramos escapar de esta situación porque nos hubieran robado nuestras maletas con nuestros computadores. Sí, que era realmente, pues, como saben ustedes, nosotros íbamos trabajando para poder ir viajando. Entonces hubiera sido pues muy grave para nosotros que se nos hubieran robado los computadores. Entonces logramos salirnos de esta situación de una, nos ocultamos un poco y nos regresamos hacia nuestro hotel. Sí, fueron situaciones muy estresantes, pero nos dejaron grandes enseñanzas para el resto del viaje. La verdad fue un aprendizaje muy bueno. Teníamos como el paradigma de que Estados Unidos iba a ser el lugar más seguro, pero en realidad nos llevamos la sorpresa que fue el lugar donde más inseguro para nosotros. Sí, donde más sentimos la sensación de inseguridad. Cuando nos subíamos a los buses, veíamos cosas extrañas. Cuando estabas en restaurantes, tal vez no muy bien ubicados, pues también podías ver cosas raras. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que la experiencia termine siendo una experiencia auténtica, termine siendo tu experiencia, pero eso no nos nubló los momentos espectaculares que tuvimos. Simplemente lo asumimos como experiencias del viaje que nos sirvieron para aprender muchísimo y para tener más cuidado pues cuando visitamos muchas de las otras ciudades que continúan en este viaje. En esta misma zona, justo más cerca del hotel, algo que nos llamó la atención mucho es que una vez nos encontramos en un restaurante de comidas rápidas. Habíamos pedido un par de hamburguesas con papas fritas, estábamos ahí comiendo, cuando vemos que había una persona en una mesa con una mujer. La mujer era una mujer joven, no sé, tal vez unos 20, 22 años, pero ella se encontraba muy drogada. Esto pues nos llamó la atención. Nosotros pues igual pues no nos pensamos meter en una situación, simplemente seguimos comiendo, pero a medida que íbamos comiendo y que iba pasando el tiempo, veíamos que habían tipos que entraban de la calle, se sentaban con ellos, luego se iban hacia el baño y finalmente salían, se despedían y se iban. Sí, era como un expendio de drogas ahí. Sí, vimos entrar y salir, por decir algunas 4 personas. Entraban, se metían al baño juntos, salían, uno de ellos se iba, el otro tipo se quedaba con la mujer en la mesa y esperaban a que llegara el siguiente. Entonces son situaciones que te rodean mucho. Pues, como les decimos, estábamos a unas 3 cuadras de la Casa Blanca y bueno, esa fue una de esas experiencias que no nos hizo sentirnos cómodos en el lugar. Sí, y bueno, tratar de no intervenir ni de estar presente como mucho en estas situaciones. Sí, no, lo omitíamos, simplemente seguíamos en lo nuestro y no le prestamos atención a esa situación. Nos aislábamos un poco y seguíamos disfrutando de nuestro viaje. Sin embargo, pues tuvimos experiencias muy buenas. Sí. De ahí seguimos viajando hacia Atlanta. En Atlanta corríamos con la fortuna de que íbamos a visitar a unos familiares, entonces allí no tuvimos ninguna novedad. Donde sí nos encontramos una novedad fue en la siguiente parada después de Atlanta, que fue Daytona. Pero allí no fue un tema de seguridad, sin embargo también es un tema a resaltar. Otra cosa negativa que nos pasó en el viaje y es que encontramos un hotel con piscina. En las fotos, unas fotos al lado espectaculares. Del mar. Los comentarios eran muy buenos, entonces nosotros vimos las fotos y dijimos, bueno, no, vamos para ese lugar. Sé que es un lugar agradable como para pasar el fin de año. Y bueno, tomamos un bus y nos fuimos hacia allá. Una vez llegamos a este hotel, nos llevamos la sorpresa de que la piscina no era azul como en la foto, sino que era verde. Era turbia. El agua era turbia. No. En esa época y en esa zona el mar estaba un poco feo, un poco sucio. No hacía demasiado frío, pero tampoco hacía calor como para estar en la piscina o en el mar. La playa no estaba tan interesante. Bueno, cuando entramos a las habitaciones, pues nos llevamos la sorpresa de que todo era lleno de mugre. Sí, estaba demasiado lleno de polvo todo, muy poco aseo, la verdad fue bastante muchas incómodo. Cucarachas. Sí. Entonces, pues bueno, llegamos allí, lo asumimos como un lugar más del viaje y bueno, nos relajamos un poco y nos quedamos allí. Íbamos a estar 8 días, pero finalmente nada más nos aguantamos como 4 días. Sí, la verdad, tratamos de aguantarnos este lugar, pero al final nos estábamos enfermando. Diego ya empezó a tener gripa, yo también ya estaba muy incómoda de estar allí.
Bueno, y tratamos de salir huyendo de allá porque la verdad estamos bastante incómodos y buscamos un buen hotel con mejores condiciones. Ahí sí nos percatamos muy bien de las calificaciones, leímos absolutamente todos los comentarios para estar totalmente seguros de que era un lugar agradable para pasar unos días. Cabe decir que los comentarios de ese otro hotel malo también eran muy buenos. Entonces era algo que me llamaba a mí la atención de por qué un lugar tan sucio, un lugar como tan malo, tenía tan buenos comentarios. Entonces, justo antes de irnos, yo llegué y le dije a Para, pues bueno, yo voy a pedir devolución del dinero, qué tal que de pronto nos hagan la devolución. Y resulta que los tipos del hotel nos dijeron que no. A mí ya no me importaba, yo prefería perder esa plata, yo me encontraba enfermo, Paola se estaba comenzando a enfermar, entonces dijimos, bueno, vámonos hacia un lugar donde en realidad nos podamos relajar, donde podamos descansar y podamos tomar pues como un nuevo aire para continuar el viaje. Y entonces bueno, nos fuimos. Cuando llegamos a ese hotel, recibí un correo electrónico de la página por la que habíamos hecho la reserva, en este caso Booking, donde nos decía que se había cobrado la totalidad del hospedaje anterior y que todo esto había sido porque nosotros nunca nos habíamos presentado a este hospedaje, cosa que no fue cierta. Sí. Entonces ahí encontré pues la respuesta del por qué en esta página habían buenos comentarios, porque siempre que les pasa un incidente negativo con una persona, ellos simplemente marcan como que la persona no se presentó al hospedaje, la persona a la que lleva el review negativo por no haber ido, y ya eso te deja con la imposibilidad de que los califiques. Como no fuiste, pues no tienes cómo calificarlos, entonces pues finalmente no pude poner un comentario negativo para esta gente, entonces pues fue como parte de la experiencia no tan buena que tuvimos allá, pero pues bueno, es parte de lo que es el viaje. Y bueno, esto nos ayudó a fijarnos muy bien en todos los hospedajes que íbamos a tomar de ahí en adelante. Ya nos fijamos muy bien en los reviews, en las calificaciones, en todo, absolutamente en todo, en los detalles de las fotos, que también es algo muy importante. Y bueno, y gracias a esto logramos encontrar muy buenos hospedajes y muy aseados, que es algo bastante importante para nosotros. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, denle manito arriba y suscríbanse a nuestro canal. Chao, nos vemos.